Hola, buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Gonzalo Vilches y hoy día vamos a ver el segundo tema correspondiente a confección de gastos comunes y proceso de cierre de gasto común. Ya, ese es el tema del día de hoy en esta Academia de Formación Continua CAST. Para nosotros poder ya con empezar con la confección del gasto común, tenemos que dirigirnos al módulo de gastos comunidad, ¿ya? Previamente tenemos que tener a los proveedores creados, ¿cierto? Que yo aquí agregué varios. Vamos a mostrar. Aquí administraciones, gastos de consumo, Metrogas, aseguradora, home center. Todos aquellos que conlleven una factura, una boleta, un gasto para la comunidad que deba ser cobrado o recaudado, tiene que ir ingresado como un proveedor. Tenemos que tener también la clasificación de este tipo de gastos. Si algunos corresponden a administración, gasto de mantención, reparación, uso y consumo, gastos varios y subclasificaciones para poder definir estas especificaciones. Si son reparaciones del tablero, consumo del agua de áreas comunes, consumo de electricidad, el seguro, honorarios de administración, ese tipo de cosas. Ok, en el módulo de gastos comunidad entonces tenemos el primer submódulo que es ver gastos. Ver gastos va a ser un historial. Aquí se van a visualizar todos los gastos creados por el usuario. Como esta comunidad es nueva, no tenemos ningún registro, así que cuando ingresemos unos gastos vamos a volver para que lo podamos revisar. En ingresar gastos es donde creamos estos datos, por eso necesitamos al proveedor. Vamos a crear el gasto de aguas, boleta, el número, ¿cierto? La fecha, el monto. ¿Cierto? Ya, vamos a poner entonces consumo agua, espacios comunes, ¿ya? Y lo guardamos. Con esos datos básicos, esos datos base, se pueden crear gastos, pero además el sistema te entrega otro tipo de opción, que es que lo puedas asignar de inmediato al gasto común. Pero en ese caso quedaría asociado directamente a al informe de gasto común en una sola cuota. Por lo tanto, en ese caso, yo siempre recomiendo que, bueno, para esta ocasión que estamos visualizando, ¿cierto?, cómo es el flujo del ingreso de gastos en la plataforma, no lo vamos a asignar de inmediato, sino que lo haremos en el módulo de asignación. Y esta opción de asignar la vamos a utilizar como ejemplo, ¿ya? Entonces, la aseguradora, número de la póliza, la fecha de vencimiento, que esta fecha te va a ordenar el gasto en ver gastos. Esa es la función que cumple en el sistema. El monto del seguro, acá lo ponemos seguro, espacios comunes, julio 2025. Ya, lo guardamos. Vamos a ingresar el gasto. El honorario de administrador lo vamos a agregar de inmediato al sistema, al informe. La fecha de vencimiento, que esta le vamos a dejar con fecha 15. 300.000 pesos. Entonces le vamos a poner honorarios de administración, julio 2025. Ya. Entonces lo podemos llevar con categoría y subcategoría al informe de gasto común. Ya, lo grabamos. Ya. Acá entonces se van a visualizar esos movimientos en el informe. Vamos a ingresar otro gasto del home center. Ya. Cero boleta. La fecha la vamos a dejar con fecha de hoy. El monto. Y acá el detalle. Compra de artículos de aseo y limpieza. Ya. Lo guardo. Ok, entonces aquí hemos creado varios gastos. Ahora podemos ir entonces al ver gastos para que veamos cómo se va a visualizar este informe. Ya, entonces al día de hoy. Ya, así se van a visualizar los gastos acá. Está su registro dividido por columnas, ¿cierto? Donde tenemos datos como la fecha, que es la fecha de vencimiento, que es la que se visualiza al momento del ingreso del gasto al sistema. El mes de asignación, donde se va a visualizar cuáles son los que están asignados y cuáles no. En la descripción, que es la que se ingresa cuando nosotros
Estamos describiendo el gasto, el proveedor que se selecciona en ese momento, en dónde está asignado y cuál es el monto. También tenemos la columna de herramientas que te va a mostrar aquellos iconos con los cuales puedes editar los gastos, puedes eliminarlos siempre y cuando estén sin asignación y sin un egreso. Por ejemplo, estos que están asignados no es posible eliminarlos porque tienen la asignación. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer desasignarlo para poderlo eliminar. ¿Ya? Pero solamente podemos desasignar a aquellos que todavía no participan de un cierre. Si ya se genera un prorrateo, eso no se puede reversar, ¿ya? Vamos a ir entonces al módulo de asignar gasto. En asignar gastos donde nosotros generamos la acción de asignación o la acción de asignar, que asignar sería el cobro, generar el cobro en el sistema. ¿A dónde lo vamos a cobrar? Si lo asignamos al gasto común es porque lo vamos a asignar por prorrateo. Si lo asignamos a medidores va a estar relacionado a lecturas de consumo. Si lo asignamos como factura a fondos no lo vamos a cobrar a la comunidad, pero lo va a absorber un fondo, el fondo de reserva, fondo de indemnización, ese tipo de fondos que puede tener la comunidad. Ya, esos tres tipos de asignación vamos a ver por ahora. Entonces acá es donde nosotros podemos indicar cuál es la categoría, tal vez para gastos varios y artículos de aseo, para seleccionar, ¿cierto?, la compra y así ir ordenando este gasto común. Si lo asignamos a gasto común siempre va a ser con categoría y subcategoría, el sistema no te va a dejar que no sea así. Tienen que ir esa opción, seguro de espacios comunes, ahí está el seguro. Ya, lo guardamos. Y el consumo de agua, espacios comunes, que antes de asignarlo como espacios comunes, vamos a mostrar cómo funciona la asignación al medidor. Asignar a medidores. Aquí yo tomo el gasto de consumo y tengo que ingresar los porcentajes de distribución. ¿Qué porcentaje se va a cobrar al medidor? ¿Qué porcentaje se va a cobrar al cargo común o gasto común, en este caso? ¿Ya? Generalmente esta distribución está indicada en el reglamento de copropiedad correspondiente. Por lo tanto, ahí tendrían, o el comité tendría que saberlo, para ver cuáles son estos porcentajes y cómo distribuir estos gastos, ¿ya? Porque a pesar de que hay una parte que se consume, hay espacios comunes que igual tienen integrados estos cobros por consumo, por lo tanto, hay que ingresar esos montos y distribuirlos correctamente para ver cuáles se van a cobrar por gasto común y cuáles se cobran directo al medidor, ¿ya? En el módulo de los medidores es donde se ingresan las lecturas individuales. Acá, en ingreso de lectura masiva, tú indicas cuál es el medidor e ingresas las lecturas. Lectura anterior y lectura actual en este caso porque es una comunidad que no tiene registros, es una comunidad nueva. ¿Ya? Aquí la ingresamos entonces. Y el próximo mes, cuando se guarden estas lecturas, nuestra lectura actual será la lectura anterior del próximo mes. Y ahí ya se va generando el historial. Pero acá se ingresan las lecturas para sacar los cobros individuales, los consumos individuales y con la asignación del gasto se van a generar los montos individuales en el informe de medidores. ¿Ya? Volvemos a asignar gastos para indicar cómo asignar este monto de aguas andinas a un fondo. Tenemos hasta el momento solamente el fondo de los saldos iniciales, por lo tanto lo vamos a asignar ahí. En este caso, esta asignación no te lo cobra en el gasto común, pero va a quedar asignado al fondo y en el fondo se va a visualizar como un egreso en la cartola del fondo. Vamos a revisar nuestro fondo de saldo inicial. Ya, esto tenía... ¿Qué fecha tiene esto? Ahí está la factura fondo. Ya. Ahí está mi factura que se genera como un egreso en la cartola del fondo. Así se va a visualizar dependiendo de la fecha de asignación. Ya. Ok. Entonces tenemos esos tres tipos de asignación. Asignar al gasto común con categoría y subcategoría para generarlo por prorrateo. Asignar a medidores para generar los cobros por consumo asociado al módulo de los medidores y el ingreso de las lecturas. Y asignar factura a fondo para ingresarlo a un fondo y no cobrarlo en el gasto común. ¿Ya? Ahora vamos a ir a pagar gastos. El proceso de asignación, lo que es cobrar, es lo que nosotros vamos a identificar para poder relacionarlo al informe de gasto común y llevarlo a la minuta. El proceso de pagar gastos también está relacionado al gasto, pero va en paralelo con el cobro. El proceso de pago solamente nos va a servir para poder reflejar los egresos que están en la cuenta en el sistema. ¿Por qué?
Los pagos de gastos comunes, si tenemos pagos en línea activados, te los van a registrar de manera automática cuando se paguen por la plataforma. Y si son pagos directos a la cuenta, se tienen que registrar en pagos unidad para rebajar las deudas de las unidades. Los gastos, los pagos a proveedores, son los que se generan acá, los pagos a terceros. Y como esta acción no está relacionada al banco directamente porque no hay un botón de pago automático, tiene que realizar esta acción el usuario. O sea, el administrador o que tenga que hacer esta acción tiene que entrar al módulo, seleccionar el gasto e indicar cómo salió la plata de la cuenta. ¿Salió con una transferencia o con un pago con tarjeta? Indicamos eso como cargo a la cuenta corriente y generamos el pago. Gastos generales son los gastos creados por el usuario. Remuneración y leyes sociales se generan cuando se cierran las remuneraciones. En gasto general, entonces, seleccionamos los gastos y vamos reflejando cómo salieron de la cuenta. Esta acción es totalmente manual. Ya no está automatizado para que el sistema lo haga por sí solo, porque no está relacionado a la cuenta. Esta acción la tiene que realizar una persona, la tiene que hacer un usuario. Si este pago, por ejemplo, fue en dos montos, porque hubo un pago primero, un pago inicial y un segundo pago, tenemos que editar el monto para indicar cuál fue el monto del pago inicial. Y ahí te va a quedar un monto de saldo. Entonces puedes generar un egreso por un monto y un egreso y un segundo egreso relacionado al mismo gasto con el monto pendiente o el monto de saldo. O si hay que volverlo a editar, puedes volverlo a editar y así generar ciertos pagos parciales. ¿Ya? Esa es la función que tiene este módulo, reflejar los egresos en el sistema. ¿Y dónde se van a visualizar? En egresos. En el informe de egresos, si ampliamos los rangos de fecha, podemos ver todos los egresos o gastos ya pagados en la plataforma. ¿Ya? Aquí tú puedes descargar los comprobantes, puedes editar el egreso solamente lo que es fecha o folio. No puedes editar ni el monto ni modificar la forma de pago. Para eso sí o sí tendrías que reversarlo, lo que va a habilitar que el gasto esté visible nuevamente en pagar gasto, y ahí lo puedes volver a seleccionar y pagarlo como corresponde o con la opción que necesites reflejar. ¿Ya? Solamente acá puedes hacer esa opción, descargar los comprobantes, editar folio y fecha o eliminar y reversar esos egresos. Reversar el egreso no implica que quede eliminado el gasto. Tú solamente reversas ese movimiento, que es la última etapa. Si necesitas eliminar el gasto, tienes que hacerlo en ver gastos y el gasto tiene que estar sin asignación y sin egreso. O sea, si tiene egreso lo reversas, si tiene asignación lo desasignas. Es así. El egreso 2 es un reporte que solamente te va a permitir visualizar, no te permite generar cambios ni reversar movimientos. Acá tú solamente puedes entrar a descargar los comprobantes. Entonces, generalmente este informe está asociado a los perfiles de comité o el perfil de alguien que necesita entrar a visualizar, pero sin generar cambios. Entonces, revisa ese informe y ya no va a poder reversar ningún movimiento. Y el detalle de gastos es un reporte que te va a mostrar todo lo que tú has cobrado a la comunidad en un rango de tiempo. Ya aquí, bueno, vamos a seleccionar todo. Esto está ordenado en función de las categorías, subcategorías y categorías de recargo, que son las que creamos acá como clasificaciones de los cobros. Ya, aquellas que son cierto categorizadas, clasificaciones, subclasificaciones y clasificaciones de los cobros exclusivos. Eso es lo que vamos a ver acá. Por eso es importante que esas categorías estén creadas, que las subcategorías estén creadas, que las categorías de recargo estén creadas, que si voy a ingresar un gasto que es de mantención, asignarlo como mantención. No porque no tenga la subcategoría no lo voy a asignar o lo voy a asignar con otra opción que puede ser reparación. No es la idea. La idea es que si no está la subcategoría, la voy a crear para poder ocuparla. Así este reporte de detalle de gastos te va a mostrar realmente un registro de lo que tú has cobrado a la comunidad de manera mensual. Y si esos montos están mal asignados, este reporte no va a servir. Por eso es importante que todo se utilice tal cual como corresponde. Los gastos de mantención, asignarlos como mantención, reparación como reparación, y así. Si la subcategoría no está, creémosla. Es importante hacerlo. Este reporte es muy utilizado en asambleas porque te muestra toda esta información de manera transversal, en una línea de tiempo separado por meses. Puedes descargar este informe en Excel, tienes gráficos de barra circular que también puedes descargar, todo disponible en el detalle de gastos. El libro de compras del Servicio de Impuestos Internos está relacionado a un
servicio adicional, una integración adicional que está relacionado con FinTok también, que te sirve para poder conectar tu usuario del servicio de impuestos internos y así obtener el libro de compras en el sistema. Acá se van a visualizar todos aquellos gastos que estén ingresados, esas facturas, ¿cierto? Esos documentos que están ingresados, ¿cierto? En el libro de compras mensual y vas a poder visualizar si esa información está asignada, si está cobrado o creado el gasto en el sistema o crearlo desde ahí. Ya es una funcionalidad que aparte también te va a permitir poder descargar las facturas en caso de que estén adjuntas. Así que es muy, muy buena herramienta para evitar que queden gastos sin cobrar, ya que ahí tú vas a poder revisar que todo lo que tienes en el libro esté cobrado en la comunidad. Ya. Si hemos ingresado gastos, ¿cierto? Y lo hemos asignado al gasto común, ese informe se va a visualizar en cobranza GC minuta. La minuta es el informe de gasto común. Aquí tú vas a visualizar todos los gastos que están asociados a ese mes, que van a ser cobrados por prorrateo, ¿ya? Aquí está la categoría gasto de administración, honorario de administración en la subcategoría. Si abro este detalle voy a ver el gasto que está asignado con estas opciones. A eso me refiero. Gasto de administración, seguro de espacios comunes en la subcategoría, ahí está el gasto asignado en ese seguro de espacios comunes, ¿ya? Esa es la idea. Gastos varios, artículos de aseo. ¿Cuál es el proveedor? Home Center. Ahí está la descripción, el monto. Entonces, así como se van a visualizar los gastos en el informe. Cuando cerremos remuneraciones, esas remuneraciones también se van a visualizar acá para cobrar. Todo lo que es pago de leyes sociales, remuneraciones, se va a visualizar arriba, al principio del informe. Siempre va a ser así por regla, ¿ya? Y en el informe de gastos comunes donde se genera la primera operación para el cierre. Cuando ya hemos ingresado todo lo que necesitamos cobrar en el mes, hemos realizado el proceso de recaudación y la conciliación bancaria, procedemos a realizar el cierre de gasto común. El cierre de gasto común en Castor tiene dos pasos. El primero está en la minuta, donde estamos ubicados actualmente. La minuta te permite poder prorratear el mes, acá. Prorratear este mes para indicar una fecha de vencimiento de este gasto común, la fecha de emisión en caso de se puede manipular. El interés puede ser proporcional a días. Indicamos la tasa de interés, el tipo de interés puede ser simple o compuesto y la descripción sería interés por mora. Un fondo donde se van a visualizar, donde se van a recaudar estos montos y presionamos el botón verificado. Con esta acción se genera la primera parte del cierre que es el prorrateo. El prorrateo es un proceso reversible. Ustedes pueden desprorratear, pero al momento de realizar el prorrateo, el sistema ya te genera todos los reportes de cobranza para que así tú puedas visualizar cómo quedan los cobros individuales, cómo queda la planilla general de cobranza, cómo queda el reporte de morosos. ¿Ya? Tú ya puedes revisar cómo están estos reportes porque ya están en el sistema al momento de realizar el prorrateo. Pero en caso de que necesites cambiar algo, tienes que simplemente ir a desprorratear. Y el desprorrateo se genera con una contraseña maestra, una clave maestra, ¿cierto? Que se llama Mastercast. Es una clave genérica, la tienen todos los usuarios de Castor, todos los clientes la tienen, todas las comunidades la tienen. Ya ahí es una clave que te sirve para autorizar esta operación y varias operaciones internas más. ¿Ya? Es una clave genérica para todo, es la misma, así que es la Mastercast, todo con minúscula, con K. Mastercast. Ok. Generalmente cuando se hace el prorrateo de la minuta, se sacan estos reportes contables para, o sea, estos reportes contables y reportes de cobranza para poder enviarlos al comité. Generalmente el comité revisa, dice, ya, ok, está todo listo, mándenlo. O si no, no, sabes que este gasto está muy alto, hay que bajarlo. Entonces ahí se genera el desprorrateo, se genera algún cambio, después volvemos a cerrar. ¿Ya? Cobranza GC entonces, cartola por unidad. Primero vamos a ver los reportes y después vamos a ver cuál es la segunda parte del proceso. El reporte de la cartola te va a mostrar todo lo que se le ha cobrado a la unidad y lo que la unidad ha pagado. ¿Ya? Ahí tenemos las descripciones de esos cobros y la cartola con detalle te va a mostrar cuáles son los conceptos asociados a cada cobro de manera mensual. Eso es. ¿Ya? La puedes descargar en Excel, en PDF. Tienes la asistencia de asamblea, que es un reporte también muy utilizado. Ya tú aquí indicas la fecha de la asamblea, la hora y puedes obtener un listado en PDF o en Excel, ¿cierto? Con el cual tú puedes imprimirlo y así las personas cuando llegan a la asamblea te pueden firmar su asistencia. ¿Ya? Utilizado es bastante útil.
Algunos de los reportes que se destacan en Cobranza GC es es el aviso de cobro, ya que esta es una nueva herramienta que está disponible, donde nosotros podemos entrar al sistema, ¿cierto? Y configurar un aviso de cobro según lo que exige la ley, con los antecedentes mínimos, activar el cumplimiento mínimo solicitado por la ley que tienes que informar a tu residente al momento de que le generes el cobro del gasto común. Tiene que estar lo mínimo. Por lo tanto, acá el sistema te genera este aviso de cobro con lo mínimo que te pide la ley, correspondiente cuál es el flujo de caja, los rendimientos de los fondos y un gráfico de la comunidad. ¿Ya? Todo eso ya lo incluye al momento de activar esta opción. De igual manera, tú la puedes configurar de manera individual, agregar el detalle de las unidades, tal vez los servicios de consumo para ver las lecturas, cuál es la unidad de medida, el detalle de los cobros exclusivos, el detalle de los gastos de la comunidad. Puedes agregar toda esta información, pero hay un cumplimiento mínimo que deberían de ingresar, que sería esta activación, lo cual te permite agregar el flujo de caja, el rendimiento de fondos y el gráfico de la comunidad en este formato, para poder cumplir con lo solicitado por la ley. Esa es la idea, poder establecer todo en base a la ley. Para eso se generó esta actualización en el aviso de cobro, lo que te permite poder generar, ¿cierto? Estos datos mínimos que necesitas para poder informar a un copropietario acerca de su deuda de gasto común. ¿Ya? Todo en el aviso de cobro. Ya, la planilla general de cobranza es un reporte que te muestra todo lo cobrado en el mes. Esta es la gestión de cobro. Aquí tenemos el listado de las unidades, sus factores de prorrateo, los montos correspondientes, ¿cierto?, a gasto común, si tenían saldo anterior, cuál es el total, los cobros exclusivos se van a visualizar acá, y los montos que estamos visualizando acá como total son los montos de las notas de cobro, de los avisos de cobro, de las boletas en este caso. Estos son los gastos comunes, por lo tanto aquí está todo lo que se cobra en el mes, está en esta planilla. Se descarga en Excel ahí. El otro es el reporte de morosos, también muy utilizado. Aquí podemos visualizar la mora de la comunidad. Siempre esta consulta de meses de mora es a lo menos, ¿ya? A lo menos un mes en mora. Ahí te va a mostrar entonces la deuda completa y cuáles son las unidades que a lo menos tienen un mes en mora. De un mes en adelante, ¿ya? Si indico 3 meses, no me va a mostrar nada porque la comunidad es nueva, tiene solamente un mes. Pero no me va a mostrar aquellos que tengan 2 meses en mora o un mes en mora. Desde 3 meses en mora en adelante. Eso es lo que te indica esta indicación, estos meses en mora. ¿Ya? Y como le había comentado, el proceso del gasto común, de cierre de gasto común, está dividido en dos pasos. Vimos entonces que el prorrateo de la minuta te genera ya la posibilidad de revisar los reportes de cobranza y te permite generar el primer cierre para ver cómo van a quedar estos cobros. La segunda parte es la liberación, en liberar gasto común. Acá es donde nosotros nos dirigimos para generar la acción de liberar. Aquí está el mes de agosto, que es el recién prorrateado, a modo de ejemplo, y ahí tenemos en herramientas una llave. Si yo pincho la llave, el sistema me va a decir que esta acción es irreversible, y es así. ¿Ya? ¿Estás seguro de liberar el gasto común, sí o no? Si indicamos que sí, ya no hay vuelta atrás. Y el sistema te pregunta, ¿desea enviar correo de notificación a copropietarios? ¿Sí o no? Y ahí tenemos que indicar que sí para que se envíen las notificaciones. El sistema nunca va a mandar las notificaciones por sí solo, siempre lo hace porque alguien da la instrucción, ¿ya? Por lo tanto, esa sería la opción y ese es el camino para poder generar el prorrateo y la liberación. ¿Ah? Voy a desprorratear mi gasto común ya que tengo que seguir utilizándolo. Pero esos serían los módulos de gastos comunidad y el módulo de cobranza. ¿Ya? Aquí vamos a ingresar entonces la clave, ya que necesito seguir modificando este gasto común, agregar las remuneraciones y lo demás. ¿Ya? Esa sería entonces la sesión del día de hoy correspondiente a lo que es gastos comunidad, confección de gasto común y el módulo de cobranza donde se genera el proceso de cierre y podemos obtener algunos reportes de cobranza.